Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, tu palabra eterna. El día de hoy, Señor, que nos hables y nos reveles cosas, Señor, y seamos edificados y podamos ser transformados en verdad, Señor. Gracias, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, el arresto y el juicio a Jesús, y en verdad vamos a ver que era más de un juicio, ¿no? Pero es aquí cuando el Señor es llevado ante el Sanedrín y ante Pilato. Es lo que vemos hoy. Y empieza el capítulo 18 en el versículo 1 diciendo: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces, empieza diciendo, habiendo dicho Jesús estas cosas, está hablando a la oración, ¿no es cierto?, que fue el capítulo 17. En algún momento después de la Santa Cena, y habiendo salido el cuarto donde se encontraban para la Santa Cena, han salido hacia el torrente de Cedrón y hacia el huerto de Getsemaní, y en alguna parte se ha dado esta oración que vieron la semana pasada, que es todo el capítulo 17, acerca de Jesús encomendando a sus discípulos al Señor y orando por todo lo que iba a venir. Y dice que salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Aprovecho que está la pizarra, no había pensado, pero no dibujo yo muy bien, pero aquí, por ejemplo, pueden pensar que aquí está la ciudad de Jerusalén. Katy, tú me corriges cualquier cosa, ¿no? Aquí está la ciudad de Jerusalén, y está como en en un acantilado, en un abismo, y aquí abajo está lo que se conoce como el Valle de Cedrón, y el torrente de Cedrón es un río que corre por este valle, y subiendo para acá, aquí está el Monte de los Olivos, ¿no? Entonces, del Monte de los Olivos, ¿no?, alguien puede bajar por este valle o el torrente de Cedrón, donde también podía pasar agua, ¿no?, y subir a la ciudad de Jerusalén, a la puerta oriental. Entonces, más o menos para ubicarnos nos va a ayudar esto un poco, porque dice que estaba Jesús y salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Estaba en algún lugar en Jerusalén y ha cruzado el torrente de Cedrón para ir al huerto de Getsemaní, que está en alguna parte en el Monte de los Olivos. Estaba por acá. Al pasar Jesús de Jerusalén, ¿no?, al monte, estamos viendo que pasa por el torrente de Cedrón. ¿En qué fecha está sucediendo todo esto? Es en la época de la Pascua, ¿no? Y durante la Pascua, en este torrente de Cedrón, en vez de haber agua o algún otro líquido, cuando uno pasaba por acá, pasaba sobre un mar de sangre, se puede pensar. No un mar, pero sí estaba cubierto con sangre. Esto que podría haber estado cubierto con agua, estaba cubierto con sangre, porque había mucha gente sacrificando corderos justamente para celebrar la Pascua, ¿no? Y toda la sangre en Jerusalén caía acá. Y Jesús pasa por este lugar, y al pasar por este lugar tiene que haberse encontrado con toda esta sangre. Y eso debe haber sido, debe haber traído a su memoria el sacrificio que él tenía que hacer ya más adelante, ya pronto, al día siguiente, ¿no? Tiene que haberle en verdad, hacerle recordar de una manera muy vívida, muy cierta, el sacrificio que él iba a hacer, ¿no? Entonces Jesús pasa al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el lugar en el cual entró con sus discípulos, ¿no? Entonces Jesús va a este huerto, ¿no? Y el huerto, también por los otros evangelios sabemos que es Getsemaní, el huerto de Getsemaní, y era un lugar que vamos a leer al final del versículo 2, que era un lugar donde Jesús se reunía a menudo con sus discípulos. No era un lugar que iban de vez en cuando, sino era un lugar ya conocido, ¿no? Y en este huerto de Getsemaní es lo que los otros tres evangelios nos dicen que Jesús hizo, que fue después de la cena y oró y pidió al Padre 3 veces: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, ¿no? Si hay otra manera en que haya salvación, que pase esto de mí. Pero al final dice Jesús, ¿no?, el Señor: mas no sea hecha mi voluntad, sino la tuya.
Entonces, Jesús ora por eso, si hay otra manera, y eso sucede en esta noche. Y si hubiera existido otra manera, siendo religioso, o portándose bien, o cumpliendo la mayoría de los mandamientos, Dios le hubiera contestado ahí mismo, y le hubiera dicho, sí, hay otra manera, pero, pero Dios le contesta, y no hay otra manera, ¿no? Tiene que haber derramamiento de sangre por el pecado. Y al final Jesús se somete a la voluntad del Padre, va a decir, sí, sí, espero que yo hago lo que tú me dices, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y es aquí en este huerto donde Jesús ora y suda gotas de sangre también. Eh, y eso cuando uno estudia un poco, pues yo no sé mucho de medicina, pero dicen que es una enfermedad que existe, que es bien rara, pero que sucede, que alguien que está bajo una presión intensa, los poros se revientan y empieza a sudar sangre, o que parece que suda sangre. Yo hace años enseñaba inglés y me mandaban a las minas, ¿no? Y una vez estaba enseñando inglés a una señora en una mina, y esta señora en su clase de inglés me empezó a contar que para dar a luz, ella había tenido un parto para uno de sus hijos muy difícil, y tanto pujaba y el hijo no sabía, salía y tanto, que dice que sin saber que yo era cristiano me contó que se le llenó toda la frente con gotitas de sangre. Estaba bajo una presión pero increíble, porque tenía problemas en el parto, ¿no? Entonces se dan esas cosas bajo intensa presión, y les cuento eso nomás para ver la intensa presión en la que estuvo el Señor. En verdad debe haber sido muy tentador decir, no lo hago, porque Jesús sabía el sufrimiento que se le venía, pero él decide someterse a la voluntad de Dios y dice, Padre, sea hecha tu voluntad y no la mía al final. Entonces vemos que Jesús va a este huerto, ¿no? En el cual entró con sus discípulos, y quizá ya hayan escuchado esto antes también. El huerto es el huerto de Getsemaní, y Getsemaní en el hebreo significa prensa de aceitunas, ¿no? Es lo que significa Getsemaní, prensa de aceitunas. Y voy a borrar esto un ratito, ¿está bien? Ya. Getsemaní. Getsemaní, prensa de aceitunas. Tener una prensa de aceitunas en la época de Jesús era algo que solamente los ricos podían tener. Si tú tenías una prensa de aceituna, eras un hombre afortunado y rico, porque tú podías agarrar todos los olivos, todas las aceitunas, y con tu prensa de aceitunas hacer aceite. Y el aceite era algo muy usado en Israel. Todo el mundo quería comprar aceite, ya sea para las lámparas, para comidas, para sanar heridas, para muchísimos usos. El aceite era lo principal. Y la prensa de aceituna se puede pensar que era, vamos a decir, una piedra así, donde acá uno con una bolsa, una red llena de aceitunas, la ponía ahí, la colocaba ahí, llena de aceitunas, ¿no? Y tenía una canaleta al final, y acá tenía un hueco por donde salía el aceite. Entonces, se ponía acá, en este espacio, y había una piedra inmensa, así, de toneladas, una piedra que puede haber sido así de este alto, ¿no? Y esa piedra se subía y con eso se chancaba y se molía todas las aceitunas, ¿no? Y después de chancarlas y molerlas, lo que salía por acá era el aceite, que era tan preciado y tan valioso, ¿no? Y yo les cuento todo esto no porque interese nada más lo histórico, sino que en ese momento nosotros y el mundo se convirtió en el Getsemaní de Jesús. Jesús cargó, dice la Biblia, con nuestros pecados, y fue molido por nuestros pecados y rebeliones, y nuestro castigo fue puesto sobre él. Esa piedra que chancó todos los olivos, esa piedra que aplastaba todo, era la piedra que tenía que caer sobre nosotros. Pero él se puso ahí, ¿para qué? Y él muere aplastado. ¿Para qué? Para que de su sacrificio podamos nosotros tener vida eterna y podamos tener de su aceite, que es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos esta piedra,
esa prensa de aceitunas que lo chancó, ¿no? Tu pecado y el mío. Y él hizo eso voluntariamente, ya había decidido, había orado al Padre y dijo, Señor, y yo hago tu voluntad, y él estuvo dispuesto a hacerlo. Es una figura del amor de Jesús hacia nosotros, ¿no? Eso fue nada más y nada menos lo que llevó encima de él. El peso, un peso imposible de cargar para nosotros, un peso demasiado pesado, y él lo llevó por todos nosotros. Jesús llega al huerto, dice aquí, donde había un huerto, otra vez en el versículo 1, en el cual entró con sus discípulos. Y bueno, no vemos la oración, no vemos esa parte, pero sí sabemos por los otros evangelios lo que pasó. Y el versículo 2 dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces Jesús, era un lugar conocido para Jesús. Él iba, se reunía ahí con sus discípulos, pasaba tiempos tranquilos, al frente se puede pensar de Jerusalén. Y Jesús estaba ahí reunido con sus discípulos. Y vamos a ver en el versículo 3, al final, cómo es capturado. Pero si ustedes leen con cuidado, se van a dar cuenta que en realidad sí él está siendo capturado, pero es el mismo Jesús el que tiene el control de la situación. Y hasta incluso va a estar diciéndole a los soldados qué hacer, ¿no? Dice el versículo 3 que Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Entonces va con un pequeño ejército, ¿no? La palabra de compañía de soldados, compañía, estaba leyendo que es speira en el griego, que podría haber sido de hasta 600 soldados, si no más. No sabemos el número exacto, pero había un pequeño ejército que venía a atrapar a Jesús, ¿no? Y entre speira, podría haber sido hasta 600 o hasta más todavía, ¿no? Era un buen número. Quizá haya sido algo menos, pero esto nos da una idea de que era bastante cantidad. No eran 10, eran varios. Entonces Judas viene, dice el versículo 3, Judas tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Ahora, hay algo en verdad bien que a mí me impactó mucho también, es que leyendo los otros evangelios vemos que Jesús estaba orando en una parte alta del Monte de los Olivos, ¿no? Y otra vez, disculpe que les voy a hacer el dibujo de nuevo, pero nos va a ayudar a entender una cosa. Otra vez aquí está el Valle de Cedrón, y aquí está el Monte de los Olivos, ¿no? Y por aquí podría haber estado Getsemaní, nadie sabe. El hecho es que, bueno, acá estaba Jerusalén, acá estaba el valle, y al otro lado del Monte de los Olivos, si uno acaba y se va por acá, es desierto, no hay nada. En otras palabras, si uno está acá y quiere oír, simplemente baja por acá, se va al desierto en la noche y nadie lo encuentra. Jesús podría haber hecho eso. Pero otra cosa también, vemos que en los otros evangelios, también Jesús le dice a sus discípulos, aquí están los que vienen por mí, aquí están los que me atrapan. Y Jesús, mientras estaba en una parte alta en el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos tiene unos caminos para subir de esta manera, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que Jesús, al estar aquí, Jesús ha estado viendo las antorchas. Acá dice que venía con linternas, antorchas y con armas. Y Jesús ha estado viendo que se acercaban a él desde abajo. Y Jesús podría haber huido en cualquier momento. Podría haber huido. Y nosotros sabemos y repetimos que Jesús murió y se entregó voluntariamente por nosotros. Pero viéndolo de esta manera, tiene aún más significado. Porque Jesús podría haber huido en cualquier momento y haberse escapado. Y de hecho eso es lo que pensaban los alguaciles que iban a hacer. Por eso venían con antorchas, para que no se les escapara. Pero Él los espera porque está dando su vida voluntariamente. Nadie lo está arrestando en contra de su voluntad. Él se está dando, ¿no? Entonces suben los sacerdotes con los fariseos y con los soldados.
y suben con antorchas y con armas. Y el versículo 4 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y noten que es él el que toma la iniciativa, él es el que dice, él se adelanta y digamos los confronta, los enfrenta a ellos, dice, ¿qué es lo que quieren? No espera a que vengan a atraparlos. Y él está mostrando no solamente que está en control de la situación en ese momento, sino está mostrando gran valor, porque podría haber huido otra vez, pero él tiene el valor de enfrentarlos, ¿no? Y aquí dice, ¿a quién buscáis? Dice el Señor. Y le respondieron en el versículo 5, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús dice, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Jesús les dijo, usa las palabras, yo soy, que es el nombre de Dios, en el hebreo, ¿no? Y ahí estaba Judas también. Y al decir yo soy, ellos han retrocedido y han caído a tierra. Ha habido poder, pues, cuando Jesús ha usado el nombre de Dios, ¿no? Para referirse a él mismo. Ha habido poder y tal poder que la gente se ha caído, ¿no? Y eso es un pequeño milagro, podemos ver, nos muestra el poder de Jesús y en verdad su autoridad, porque Él es el yo soy de la historia, del Antiguo Testamento. Él es el yo soy junto con el Padre y el yo soy está poniéndose en una situación, se ha metido en un cuerpo terrenal y está dispuesto a dejarse matar, ¿no? Por los pecados de todos nosotros. El que nos creó, ¿no? El que nos dio vida, está dispuesto a dejarse matar una vez más, a morir, que parece en verdad algo increíble, pero él lo va a hacer. Pero él dice yo soy, y todos se caen. Es como un pequeño milagro, pero en realidad es algo impresionante que hace Jesús, pero también es algo muy pequeño en comparación con lo que él podría haber hecho. Él podría haber dicho yo soy o no decir nada, y él podría haber mandado fuego del cielo y haberlos consumido a todos y haberse seguido, ¿no? Pero él está dando testimonio una vez más de quién es él, ¿no? Y Jesús está mostrando su poder, pero de una manera humilde también. Está mostrando poder al decir este nombre y al ellos caerse, pero lo está mostrando de una manera humilde. Y durante toda su vida terrenal y su ministerio en la tierra, Jesús mostró su majestad, pero siempre la mostró rodeada de humildad. Siempre rodeada de humildad. Y estaba leyendo algo que me gustó mucho. Jesús nació como un bebé humilde, en un pesebre. Y sin embargo, fue anunciado por ángeles a la vez. Nació en un lugar humilde. Sin embargo, es tan majestuoso que fue anunciado por ángeles. Fue puesto en un pesebre y sin embargo también fue anunciado por una estrella, un milagro también. Se sometió al bautismo y cuando se sometió al bautismo también escuchó la voz de Dios que daba su aprobación. Jesús también muestra humildad en que cuando estuvo exhausto y cansado se quedó dormido, se durmió, pero se despertó a calmar las tormentas. Mostró su majestad en su humildad, siempre desde su humildad. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, lloró, mostrando también quebrantamiento y humildad. Y sin embargo después llamó al que estaba muerto, lo llamó y lo hizo revivir, ¿no? Jesús aquí vemos que se somete a las tropas que lo están arrestando, pero declara su majestad, dice, yo soy, y los tira abajo también, ¿no? Sin embargo, él se está sometiendo, ¿no? Parece hasta una contradicción, Jesús en toda su majestad, también mostrando humildad. Y por último, Jesús muere en la cruz, pero en esa cruz él vence a la muerte y vence a Satanás. Entonces, hay muchos contrastes así de la vida de Jesús que muestra su majestad, siempre rodeada de humildad. Y aquí vemos que retrocedieron y cayeron a tierra, como dice el versículo 6. Versículo 7.
Dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, que de los que me diste no perdí ninguno. Por segunda vez Jesús es el que les pregunta. Noten que si uno va a arrestar a alguien, si la policía va a mi casa a buscarme, ¿no? O va a buscar a un familiar mío, me van a preguntar, oye, ¿dónde está? Nunca es el acusado el que le pregunta a los acusadores, ¿no? Y aquí es Jesús el que en verdad está en control. Dice, ¿a quién buscan? ¿No? Y otra vez a Jesús Nazareno. Y Jesús vuelve a decir en el versículo 8, os he dicho que yo soy, otra vez yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Noten que incluso Él está dándoles la orden, Él está en control diciendo, me quieren a mí, ¿no? Y déjenlos a ellos. ¿Qué está mostrando Jesús ahí también? Además de autoridad, está mostrando su cuidado y protección a sus discípulos, porque sabía que no había llegado su momento, ¿no? Y Jesús está diciendo, me quieren a mí, me llevan a mí, dejen a los demás. No, de alguna manera no se entrometan con los demás, ¿no? Y el versículo 9 dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Es una referencia a Zacarías 13:7. En Zacarías 13:7 no habla las mismas palabras directamente, pero está haciendo referencia a Zacarías también a que los que estaban con él fueron dispersados, ¿no? Y en verdad nada les pasó. Zacarías 13:7. Y ahora vamos a ver a Pedro, ¿no? Ahí en el huerto. Dice el versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y en verdad a Pedro se le critica mucho, siempre se dice que es muy impulsivo y que actuaba de esas maneras, pero él en su carne, actuando quizá mal, estaba dispuesto a decir, bueno, si vamos a morir, morimos peleando, ¿no? Pedro no fue capaz de defender al Señor, por decirlo así, con su espada. En esta misma noche vamos a ver que no fue capaz de defenderlo con su lengua, con su boca. Es una contradicción que se dio en Pedro. Su coraje, su valor falló. Pero aquí vemos que él en su ímpetu, incluso podría ser hasta carnalmente, ¿no? Él estaba dispuesto a decir, bueno, morimos peleando y morimos, ¿no? Y recuerden que era un ejército, un número bastante grande, y él estuvo dispuesto a hacer eso. Y le corta la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Pero Jesús le va a decir que no haga eso, ¿no? Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y en verdad, este siervo Malco, vemos también en otros de los evangelios, de que Jesús sana su oreja. Pedro le corta la oreja y Jesús mismo no solamente muestra su poder al decir yo soy y haciendo que se caigan, sino que este es, creo, un último acto de sanidad que hace antes de ir a la cruz y sana a su propio enemigo, ¿no? Y otra vez dice la copa que el Padre me ha dado. Y otra vez en Mateo, por ejemplo, 26:39, Jesús está en el huerto y orando, diciendo, Padre, en verdad, si hay otra manera, pase de mí esta copa, ¿no? En Mateo 26:39, 26:39, cuando está orando en Getsemaní, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿no? Lo dijo así, es la copa que el Padre me ha dado, la copa de la ira de Dios, que tengo que tomarla, ¿no? Tengo que beberla. En Juan 6:38, también, en Juan 6:38, Jesús dice a qué ha venido,
¿no? Y vino él a someterse al Padre, dicen en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿no? La voluntad del que me envió, viene a ser la voluntad de Dios y ya está confirmada en Getsemaní, ¿no? No hay otra manera. Y Jesús sí está aceptando la copa, una vez más. En, en Filipenses también, en Filipenses 2:7, Filipenses 2:7, 7 y 8, ¿no? Habla de Jesús, habiendo dejado toda su gloria, dice que, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Y eso es lo que está diciéndole a Pedro. Esta es la copa que el Padre me ha dado, ¿no? Yo la tomo. En verdad, yo creo que se puede interpretar, Jesús dice, lo quiero hacer, lo quiero hacer. Entonces, Pedro guarda la espada, ¿no? Y dice el versículo 12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Dice el versículo 12 que la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles, ¿qué hicieron? Lo prendieron y lo ataron. Y en verdad eso que lo hayan atado fue una pérdida de tiempo, porque a Jesús no tenían que atarlo. Primero porque Jesús no solamente no iba a oponer resistencia, ¿no? Jesús podía haber mandado fuego del cielo y haber seguido. Fue una pérdida de tiempo también porque lo que a Jesús lo mantuvo prisionero no fueron las cuerdas con las que lo ataron. En verdad, no fueron las cuerdas lo que lo tenían él agarrado, porque él se rinde voluntariamente. Lo que a él lo mantiene atado o prisionero es su amor, y su amor por ti y por mí. Él no necesitaba de las cuerdas porque no se iba a escapar, ¿no? Estaba demostrando un amor y también, si quieren verlo, una hombría al máximo, ¿no? Al estar dispuesto a dar su vida, ¿no? Y no fueron las cuerdas, sino fue su amor, el poder salvarnos a ti y a mí hoy día, ¿no? De nuestros pecados y de ser libres de la condena que teníamos, ¿no? Pero igual los soldados no sabían eso y lo atan, ¿no? Lo prenden y lo atan como un prisionero. Y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Lo llevan a Anás primeramente. Anás había gobernado como sumo sacerdote entre los años 6 y 15 después de Cristo. Y era un saduceo, no era fariseo. Entonces, como saduceo era más materialista, no creía en los ángeles, no creía en la vida eterna, ¿no? Eso es lo que pensaban los saduceos. Del 6 al 15, del año 6 al 15, ¿no? Pero él había tenido problemas con Roma, con los gobernantes romanos. Entonces, él lo habían quitado de ese puesto, ¿no? Y su nuero, Caifás, fue nombrado después, al final, por Roma como sumo sacerdote. Su yerno, perdón, siempre me confundo con eso. Sí, sí, sí. La nuera, el suegro, sí. Pero, verdad, verdad. Pero fue, ¿qué cosa? El yerno, ¿no? El yerno, ya. Entonces, claro, Caifás era el yerno. Caifás es nombrado por Roma. Pero como sucedía muchas veces, a las autoridades nombradas por Roma, los judíos mucho no les importaban. Para ellos, Anás extraoficialmente seguía siendo el poder detrás del trono, un poco. A pesar que no era nombrado por Roma, y ya Roma lo había sacado, todavía los judíos lo consideraban como autoridad, ¿no? Entonces lo llevan primero a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Lo que sucedía con Anás, con el sumo sacerdote y el templo, era un gran negocio ser sumo sacerdote. Anás lo que hacía era, ¿recuerdan cuando Jesús limpia el templo de los animales y todo eso?
Bueno, lo que sucedía también es que uno iba al templo con sus dos palomas para presentar sacrificio con cualquier otro animal, y venían los inspectores y te inspeccionaban muy bien el animal que traías para el sacrificio, totalmente, y si le encontraban una fallita, estaba descalificado. Entonces, al estar descalificado, ahí en ese patio, en ese templo donde Jesús limpió, ¿no? Donde Jesús sacó a todo el mundo, a los que vendían, este Anás, este sumo sacerdote, tenía un negocio. Él tenía puestos donde tú podías ir y comprar tu animal sacrificado, ¿no? Y podías comprar, y estaba viendo que la proporción era ridícula. Era, por ejemplo, comprar dos palomas podía costar, vamos a decir, entre 3 y 4 soles, por decir así, y ellos te vendían el mismo animal para sacrificar a 70 soles, ¿no? Esa era la diferencia, ¿no? Sí, eran como medio dólar con 20 dólares, ¿no? Era una diferencia así increíble, y esa plata era para el sumo sacerdote, y era un gran negocio. Y Jesús entra y limpia, dice, la casa de mi padre la han hecho cueva de ladrones, ¿no? Tenía celo por eso. Y Anás, de alguna manera, ya lo tenía a Jesús marcado. Quería que muriera, porque en verdad se había metido con su negocio. En verdad se había metido con su negocio. Entonces es llevado ahí con él. Y el versículo 14 dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Eso lo había dado en profecía, también vemos en otro evangelio, ¿no? Y eso nos recuerda que el Señor, incluso a alguien tan desaprobado, el Señor lo usó de esa manera, ¿no? Entonces lo llevan también donde Caifás. Era suegro de Caifás. Caifás había dado este consejo, y el versículo 15 dice, y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo, ¿no? Que siempre se ha creído que es el mismo Juan, ¿no? Que es el mismo Juan que lo estaba siguiendo, ¿no? Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Entonces, entra este discípulo, Juan, al patio del sumo sacerdote, pero Pedro no puede entrar. Dice el versículo 16, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Si es Juan, este otro discípulo tenía una influencia, tenía en verdad amigos, y le permite a Pedro pasar. Algunos que se preguntan cómo puede ser, ¿no? Piensan que Zebedeo, el papá de Juan, era un hombre que era un pescador, pero era un hombre que le iba muy bien con la pesca. Era un hombre que en verdad tenía mucho para pescar, y que era el que le proveía desde el mar de Galilea en el norte, llevaba diariamente pescado hacia Jerusalén, y que por eso había contacto con el sumo sacerdote. Eso es lo que se cree, no dice la Biblia, ¿no? Pero es una posibilidad, ¿no? Entonces, Pedro estaba fuera a la puerta, Juan lo hace entrar, y una vez adentro del patio del sumo sacerdote, dice el versículo 17, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Entonces, Pedro está aquí y ya lo niega una vez al Señor, ¿no? Y vemos en este momento también una contradicción en la vida de Pedro. Hace un rato antes había estado dispuesto a sacar la espada y matar, ¿no? Pero ahora que tiene que dar un testimonio, ¿no? Que está indefenso, le falla el valor. Vamos a ver más adelante que a Pedro, en verdad, no es que le haya faltado fe o amor al Señor, porque los tenía, pero le faltó el valor que también el Espíritu Santo nos da, ¿no? Su valor falló, y sabemos que él va a ser restaurado después también. Jesús no lo desechó, incluso en un momento así, ¿no? Y una cosa que sí podemos decir de Pedro, más allá de todas sus fallas, es que Pedro amaba al Señor, y como he escuchado hace tiempo, una vez, la diferencia entre Pedro y Judas, ¿no? Todos somos como Pedro, todos le fallamos al Señor,
¿no? El asunto es que cuando Pedro le falló al Señor, o cada vez más bien que le fallaba, ¿qué hacía? Siempre se levantaba y corría hacia él de nuevo. Siempre regresaba a él, siempre regresaba a él. Y eso nos demuestra el amor de Pedro, también hacia el Señor, su apego hacia él, el querer estar con él, al saber que fuera de él no hay perdón y no hay nada. Entonces no importa lo feo que caía Pedro, siempre volvía a él. La diferencia con Judas, ¿no? Judas se llenó de remordimiento, en verdad, y termina él matándose a él mismo, ¿no? Entonces es algo que de verdad deberíamos recordar cuando le fallamos al Señor, siempre levantarnos y volver a Él, porque todos le fallamos, pero Él está dispuesto a recibirnos, ¿no? Solo depende de nosotros levantarnos y ver hacia dónde vamos, ¿no? Recuerden que también Pedro dijo en otra ocasión, ¿no? Cuando estaba diciendo que el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo en mi reino, muchos se fueron, muchos se asustaron, dijeron, dura es esta palabra, ¿no? ¿Quién la podrá en verdad tomar, ¿no? Y cuando se van muchos, Jesús le dice a Pedro y a los otros discípulos, ¿ustedes también me van a dejar? ¿No? Ante esa palabra tan dura. Pero Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Y ese es el corazón de Pedro, ¿a dónde iremos? Y espero que ese sea nuestro corazón, yo espero que sea mi corazón, ¿no? No importa lo que me pasa, a dónde fui, me caí, fui tentado, me levanto y ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Solamente a Él, solamente en Él hay perdón y hay empezar de nuevo, hay renovarse. El Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, así como perdonó Pedro, demostrando su amor. Entonces, Pedro aquí lo niega en el versículo 17, por primera vez, y en el 18, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y ahora sale la escena, o dejamos la escena de Pedro en el patio, y vemos adentro lo que está pasando con el sumo sacerdote. Y dice el versículo 19, el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que he dicho. Lo que pasaba acá, hay una explicación también, que le pregunta el sumo sacerdote acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús está en un juicio, y el juicio de Jesús, o los juicios, fueron ilegales, desde el punto de vista judío, fueron ilegales. Hay varias cosas en las que los mismos judíos cometieron infracción, pero no les importó porque, como vamos a ver ahorita, su objetivo era crucificar al Señor. No era saber la verdad, era crucificarlo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el juicio está siendo llevado a cabo en la noche, ¿no? Y bajo la ley judía, ningún juicio podía ser de noche, tenía que ser hecho durante el día, ¿no? Tenía que ser durante la luz del día. Y estaban rompiendo ellos sus propias reglas para condenarlo rápido. Y una segunda cosa es que también cuando había un juicio, tenían que venir testigos, y los testigos tenían que en verdad declarar qué es lo que había pasado. Pero siempre el primer testigo, o los primeros testigos, tenían que ser los testigos del acusado. O sea, si Jesús era el acusado, en este caso, él, bajo las leyes mismas de los judíos, él primero hubiera tenido el derecho a la defensa, debería haber presentado sus testigos y decir, mira, así son las cosas, ¿no? Y después vendrían los otros testigos. Y una cosa que era prohibida también en estos juicios, que aquí están rompiendo, es hacer que el acusado se acuse a sí mismo. O sea, interrogarlo para decirle, entonces tú has hecho esto, para hacerlo caer. Eso era prohibido, ¿no? Entonces, cuando aquí le preguntan a Jesús sobre su doctrina y sobre sus discípulos, están rompiendo esa ley, porque le están diciendo, entonces, cuéntanos quién eres tú, qué es lo que enseñas, como diciendo, acúsate a ti mismo, pues, ¿no? Para condenarte. Y eso era en contra de la ley. Y por eso, no es que Jesús no haya querido contestarles de otra manera, pero Jesús está dándoles a entender, ustedes están en verdad, están mal, ¿no?
Y Jesús le está diciendo también en su respuesta que no hay ninguna conspiración contra Roma ni contra los judíos. Está diciendo, yo públicamente he hablado al mundo, yo no tengo nada que ocultar, ¿no? Pregunten, ¿no? Todo lo he hablado delante de todo el mundo. Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho, ¿no? Otra cosa que está haciendo Jesús en estos dos versículos es que está defendiendo y protegiendo a sus discípulos. Está dando la cara por ellos. Está diciendo, yo soy el que estoy en juicio, pregunta a testigos, ¿no? Y mis discípulos no tienen nada que ver. Vemos su protección también, protegiendo a sus discípulos de esa manera, ¿no? Entonces, Jesús contesta de esta manera. Y en el versículo 22 vemos lo que pasa, ¿no? Que Jesús es golpeado. Aquí por primera vez dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? En verdad lo golpean y lo golpean sin ninguna razón. Sin ninguna razón. Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿No? Y noten que lo golpeó a Jesús, ¿no? El creador de todas las cosas, ¿no? No solamente el creador de todas las cosas, sino que tiene todo el poder. Estaba pensando que Jesús, si quiere, podría haberlo matado, hacer que se cayera muerto ese hombre ahí. Pero Jesús hace una cosa increíble, le está dando una enseñanza a este hombre, ¿no? Le está diciendo, he hablado mal, entonces dime en qué estoy mal, ¿no? Pero si no estoy mal, ¿por qué me golpeas? Y me hace acordar mucho a los por qué de Dios y los por qué de Jesús, ¿no? También desde Génesis Jesús habló con Adán y Eva y siempre cuando el hombre está mal, Dios manda la pregunta, ¿por qué? Con Caín y Abel también, ¿por qué? ¿Qué es lo que has hecho? Y como que Dios usa esas preguntas para hacernos reflexionar y ver, oye, te has equivocado, date cuenta, ¿no? Cuando Pedro camina también sobre el agua, ¿no? Caminó y después se cayó, Jesús lo rescata y le dice Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Y dice eso, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? Para hacernos, mirarnos a nosotros mismos y decir, wow, ¿por qué he dudado? ¿Por qué he fallado? ¿Por qué he hecho esto? Y aquí es impresionante, le está dando una enseñanza a este alguacil, ¿no? Yo me pregunto si este alguacil habrá sabido más adelante a quién le pegó, ¿no? Si era Jesús, y cuando fue a la cruz, él fue testigo de todo lo que pasó y se dio cuenta que era justo. O si después, más adelante, después de Pentecostés, con la prédica de los apóstoles, haya sido uno de los que se haya convertido, ¿no? Y haya reaccionado y haya dicho, wow, ¿qué es lo que he hecho? ¿No? En verdad, me dejó pensando bastante, ¿Y qué tal si no fue salvo? ¿No? ¿Qué tal si no fue salvo? ¿No? Pero Jesús le enseña de esa manera. Versículo 24 dice, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, ¿no? Lo envían a Caifás y vamos a ver que otra vez Juan, este evangelio, no se concentra mucho en el juicio de Caifás, ni siquiera mucho en el juicio de Anás, se concentra más en el juicio de Jesús ante Pilato, ¿no? Pero si por ejemplo vemos en Mateo 26, ¿no? Versículos del 57 al 68, en un ratito los voy a leer, vamos a ver que cuando, acá nada más dice que entonces le envió atado a Caifás, sumo sacerdote, y no dice nada más. 26, versículos 57 al 68. Sí, ahorita lo voy a leer. Mateo 26, versículos 57 al 68. ¿No? Y vemos que en ese juicio Jesús fue maltratado, escupido y golpeado ante Caifás. Se le tapó la cara, fue golpeado en la cara y se burlaban de él y le decía, profetiza, profetiza. Eso fue lo que pasó ante Caifás, para tener una idea de lo que está pasando el Señor en esos momentos, ¿no? Entonces es llevado a Caifás, el sumo sacerdote.
Versículo 25, estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy, ¿no? Entonces otra vez vuelve a negarlo al Señor. Y versículo 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. También vemos por los evangelios sinópticos, vemos que cuando cuando por tercera vez Pedro niega a Jesús, dice que con malas palabras y no con maldiciones, él niega a Jesús. No fue que dijo no nomás, no, sino en verdad dijo mucho más que no, lo negó de una manera bien fuerte. Y otra vez hoy día yo les quiero hacer pensar en esto, ¿no? Si están o han estado o van a estar en algún pecado muy fuerte, han caído, no hay de ningún lugar de donde el Señor no los pueda levantar, ni a mí tampoco, ¿no? El Señor es tan perdonador y misericordioso que no importa lo bajo que hayamos caído, siempre tenemos que volver a Él, nunca lo duden. Y en nuestro corazón pensamos que no vamos a ser aceptados, pero sí somos aceptados por medio de la fe. Nada más tenemos que dar ese paso y estar dispuestos a buscarlo. Él está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos nosotros también y nos ponemos derechitos con Él también. Pero Él está dispuesto. Entonces, vemos que Pedro lo niega otra vez y enseguida cantó el gallo. Y también vemos en otro evangelio también vemos que cuando canta el gallo por tercera vez, Pedro lloró amargamente. Y vemos también en el Evangelio de Lucas que cuando el gallo canta por tercera vez, Jesús está saliendo del patio y los ojos de Jesús se encuentran con los ojos de Pedro. Y dice que Jesús lo miró en ese momento, ¿no? Y había escuchado también que la palabra griega, no la sé ahorita, en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús lo mira, la palabra es más que mirar, dice como que lo miró con ojos de amor, con una mirada de amor, en ese momento. En ese momento. Es de verdad impresionante. Sí. Y noten, Jesús sabía ya que era la tercera vez que el gallo cantaba, y lo está negando, y Jesús sabe todo, sabe toda la situación, y sabe cómo está Pedro en ese momento, y lo mira, pero lo mira con amor. Es en verdad, sí, es impresionante, no hay palabras de verdad, pero ese fue lo que hizo Pedro, ¿no? Su tercera negación, y Jesús ya sabía. Ahora, para terminar con Pedro y su negación, también al terminar ustedes de estudiar el libro de Juan, se van a encontrar con Jesús preparando un desayuno en la playa después de resucitar para Pedro, ¿no? Y los discípulos, sí, preparando un pescado para comer, sí. Y es ahí cuando por 3 veces Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. 1, 2 y 3 veces. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Las 3 veces que Pedro lo negó, 3 veces el Señor le preguntó, ¿me amas? ¿No? Y fue restaurado. Y eso nos muestra que Dios conoce nuestra condición. A veces yo me asusto de mí mismo, porque conozco mi condición, ¿no? Y sé que soy terrible, ¿no? Dentro mío no hay nada más que maldad, ¿no? No es que esté pecando todo el día, pero yo sé que estoy lleno de maldad, que en verdad yo no soy pues un ser limpio ante Dios, porque soy lleno de pecado, ¿no? Aunque no los cometa. Y en verdad a veces me asusto de mí mismo, pero Dios es tan grande y tan fiel que está dispuesto a perdonarnos a todos nosotros, ¿no? Y otra vez yo tengo un ejemplo muy claro así en el viaje a Israel, que tuvimos la oportunidad de ir, porque en verdad es difícil imaginarme que haya muchos pueblos que estén más perdidos que Israel el día de hoy. Están pero perdidos en sus pecados, no solamente que no quieren saber de Jesús, están haciendo lo que quieren. Y dice la Biblia que Dios va a restaurar a Israel y que van a reconocer a su Mesías, porque los ama. Y cuando yo veo eso,
yo encuentro esperanza para mí. Porque si Dios los puede amar a ellos, me puede amar a mí también. En verdad, en serio, a mí me da mucho ánimo, de verdad, ¿no? Dios es infinitamente bueno y fiel, ¿no? Con todos nosotros. Entonces, tenemos que tener eso bien presente, ¿no? Pedro fue restaurado y siempre nosotros podemos ser restaurados también. Él negó y dijo, no lo soy. Y bueno, en el versículo 28, vamos a ver que Pedro es llevado ante Pilato. Dice el versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces, vamos a ver en los siguientes versículos que la intención de ellos no era juzgarlo a Jesús de acuerdo a la verdad, era matarlo. Ellos tienen homicidio en sus mentes y en sus corazones. Pero cómo es la hipocresía, ¿no? Y cómo pueden estar pero confundidos que tienen homicidio en sus corazones, homicidio real, verdadero, y dice que no quieren entrar al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Es una ridiculez, en verdad. Ellos, en verdad, su pecado es mucho más grande el pecado que quieren cometer con Jesús, pero se preocupan por la pequeña parte religiosa, ¿no? Y eso es en verdad lo que sucede, pues muchas veces, ¿no? Estamos preocupados, como Jesús mismo les dijo, ¿no? Ustedes también cuelan el mosquito y se tragan el camello, porque en verdad era así, pues están preocupándose por estas minucias de la ley, cuando en verdad su pecado es así de grande, ¿no? Pero esta es la situación de ellos, hipócritas totales y en verdad bien triste, ¿no? Entonces, no querían contaminarse. Lo llevan al pretorio. El pretorio es el lugar de juicio donde estaba Pilato o la autoridad romana. Entonces, se encuentran con Pilato en el versículo 39. Dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y le respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. No pueden decirle que lo acusan. Le dicen, este es malhechor nada más. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y ahí se revela en verdad cuál es su plan, su maquinación y su motivación. El juicio que quieren que Roma le haga a Jesús no es para buscar la verdad, es para muerte, es para condenarlo a muerte. Y los judíos tenían prohibido dar la pena de muerte, pero si hubieran querido, hubieran podido también apedrearlo y morir de esa manera, pero también estaban deseando esta muerte en la cruz, que era una tortura, que era en verdad de mucho sufrimiento, ¿no? Y eso es su objetivo, a eso van, ¿no? Eso es lo que están buscando, que Roma en verdad lo llegue a condenar. Ahora, no dice mucho acá, pero la relación entre Pilato y los judíos no era buena. Ya habían tenido problemas y en Roma habían escuchado de posibles conspiraciones y no estaba Pilato en una posición muy cómoda, muy tranquila. Cuando Pilato entró por primera vez, ¿no? en Jerusalén, vino y traía unas especies de banderolas o pancartas, traía la imagen de César, ¿no? Y cuando entró a Jerusalén, todos los judíos hicieron una revuelta, dijeron, no podemos permitir acá ninguna imagen de César porque solamente adoramos a Dios. Y se hizo una gran revuelta y Pilato decidió irse a Cesarea, que era donde él gobernaba, donde estaba su casa. Y en el camino de Jerusalén a Cesarea, dicen que como 200 judíos lo siguieron a Pilato hasta Cesarea, diciéndole, está mal lo que has hecho, no podemos tener otra imagen, no podemos adorar a ningún otro Dios. Tanto que colmaron la paciencia de Pilato, y Pilato le dice a los 200, bueno, esto es lo que hacemos, y si no les gusta, los mato, ¿no? Y al decir eso, dice que los 200 hombres se arrodillaron, estiraron el cuello y dijeron, entonces, córtanos la cabeza a todos, a los 200. Y Pilato, cuando se encontró con eso, no tuvo el coraje de matar a gente inocente. Pero eso llegó a oídos de Roma, como que él había sido muy blando, y que había dejado pasar una pequeña insurrección. Entonces siempre la relación entre Pilato y los judíos no era buena, siempre estaban buscándole por ese lado para manipularlo, y no tenían buena relación,
¿no? Entonces, Pilato se encuentra un poco entre la espada y la pared, porque lo van a acorralar para que lo condene, cuando él sabe que Jesús es inocente, ¿no? Entonces, dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? En el versículo 29, pero no hay acusación. Y en el versículo 31 está su corazón, el corazón de los judíos. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y en verdad también esto es impresionante, porque estaba leyendo que ellos no podían dar muerte a nadie, y todo eso sucedió, dice, para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, en otras palabras, Jesús mismo había profetizado que iba a morir y que iba a morir en la cruz. Y eso estaba, humanamente hablando, fuera de su control. ¿No? Si hubiera sido un ser humano cualquiera, él no sabía que lo que iban a hacer los judíos, pero él profetizó, voy a morir y voy a morir en la cruz. ¿No? En Juan 3:14, él dice, yo seré levantado, ¿no? Y vemos que la misma muerte de Jesús en la cruz es el cumplimiento de su misma profecía, de su misma palabra, las palabras que él mismo habló, se cumplieron cuando él va a la cruz. Vemos hasta qué punto, hasta ese punto su palabra es verdad, en verdad. Sí, en Juan 3:14, ¿no? Profetizó su propia muerte y profetizó cómo iba a morir, ¿no? Y su muerte comprueba que su palabra es verdad, en serio. Y entonces, Jesús ya había profetizado eso. Después, en el versículo 33 vemos que... Oh, pero antes de pasar, ¿no? Hay otro dato también en Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Ahí se habla acerca de la maldición de aquel que es colgado en un madero, ¿no? Y Jesús, al profetizar que va a morir en la cruz, él se va a hacer maldición también. En Deuteronomio 21, 22, 23 dice esto, ¿no? Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, ¿no? Maldito el que muere, ¿no? En un madero. Y en Gálatas 3:13 vemos que esa maldición se cumplió en verdad en Jesús. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Jesús, al profetizar qué muerte iba a morir, no solamente estaba diciéndonos la verdad, sino nos deja ver que se está haciendo maldición por nosotros. La maldición del pecado va a caer sobre él, para que en nosotros se recaiga la justicia y la perfección de él, de Jesús, ¿no? Es la sustitución que se da. Él, al predecir en qué muerte iba a morir, en verdad estaba hablando de estas cosas, ¿no? Y ahora va a tener un diálogo con Pilato, ¿no? Dice el versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿No? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿No? Pilato le hace la pregunta, ¿no? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿No? Y en verdad Pilato quiere saber qué está pasando, porque por la apariencia de Jesús, él no tenía apariencia de criminal, ni de revolucionario, y en verdad había que ser un tonto para decir, yo me proclamo rey delante de Roma, delante del mismo trono de Pilato. Era una tontería hacer. Y Pilato quiere saber qué está pasando y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta de Jesús también lo quiere hacer pensar. Dice, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y parafraseando, uno podía pensar, Jesús le dice, ¿quieres saber la verdad? ¿En serio? ¿Quieres una respuesta honesta? ¿Quieres saber quién soy yo? ¿No? ¿O es porque has escuchado que otros están diciendo? ¿Quieres saber la verdad? ¿No? Pero Pilato le responde,
dice en el versículo 35, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿No? Quiere saber por lo menos qué es lo que ha pasado, si es en verdad, si los cargos que se le presentan son verdad o no, ¿no? Y, y en verdad aquí había algo, ¿no? El cargo por el cual era acusado, por lo que decían los judíos, era proclamarse rey, era un acto muy serio en contra de Roma. Era en verdad algo bastante serio. Decir que alguien era rey no podía ser, porque César era rey. Y si había alguien más, sí podían ser acusados de sedición, ¿no? Si había un problema. Entonces, para la mente de Pilato, él quiere averiguar qué está pasando, si está chocando Jesús políticamente con Roma o no. Ese es su asunto, ese es el asunto de Pilato. Hay un choque, ¿no?, con Roma, en verdad, tú te estás proclamando rey, eres un revolucionario, ¿o qué? ¿No? ¿Qué has hecho? ¿No? Le están diciendo, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿No? Pero en verdad Jesús no parecía un revolucionario. Jesús le va a dar una respuesta que en verdad le va a mostrar a Pilato dos cosas. Le va a mostrar que sí es rey y que segundo, y que Roma no tiene nada que temer tampoco, porque su reino no es de este mundo. Dice en versículo 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces le está diciendo, mi reino no es de este mundo. Está diciendo, sí, yo soy rey, pero no soy un rey político, no soy un rey militar, no soy ese tipo de rey. Va a ser otro tipo de rey y otro tipo de reino. El reino de Jesús, como él mismo dice en este versículo, no es de este mundo, ¿no? No existe una conspiración contra Roma. Si nos hacemos la pregunta, ¿cómo son o cómo eran los reinos de este mundo? ¿No? ¿Cómo se dan los reinos de este mundo? Se dan mediante la guerra, muchas veces se dan por medio de la fuerza, y es muy diferente al reino que Jesús va a decir, ¿no? Jesús dice que su reino no es de este mundo, es un reino espiritual. Y es un reino que no es establecido en territorios, como Roma, sino es establecido en el corazón de los hombres, ¿no? Y es un reino que cambia vidas, que cambia en verdad vidas, y que podemos pertenecer a él, ¿no? Es un reino que en vez de Roma, que se imponía a la fuerza, o cualquier reino, ¿no?, para ese caso, que se impone a la fuerza, el reino de Jesús se impone por amor, y crece por amor, por el amor de Dios. Entonces son reinos bien diferentes, ¿no? Jesús dice, yo sí soy rey, yo soy rey, pero no es el reino que tú piensas, le dice a Pilato, ¿no? El poder que Jesús tiene es el poder para conquistar por medio de su amor, por lo que Él ha hecho, por lo que Él es y lo que Él representa, ¿no? Y otra vez dice el versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En verdad Jesús está a punto de ir a la cruz, y hablando en lo que es el reino de Dios, la cruz humanamente pues es la derrota, pero para Dios fue una victoria, fue la principal victoria, ¿no? Fue solamente por medio de que Jesús estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros, que nosotros estamos aquí hoy día. No hay otra razón, ¿no? Tenemos el perdón por lo que Jesús hizo. Entonces, y dice Jesús que mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Si que Jesús quería, podía mandar legiones de ángeles inmediatamente y hubiera desaparecido a todo Roma. Estaba leyendo de un pastor que él piensa, él se imagina nada más, ¿no? Pero dice que él piensa que en el cielo, en estos momentos, en verdad, Dios incluso habrá tenido que hasta frenar a los otros ángeles que ya hayan querido venir y atacar, ¿no? Y que ha sido más bien un milagro que Dios los haya retenido, porque su rey estaba siendo maltratado, ¿no? Pero Jesús es rey,
solo que Pilato no lo podía ver. Y nosotros humanamente no lo vemos al reino tampoco, pero es un reino real, Él es el rey. Y la pregunta para nosotros también en este punto es, en verdad, si estamos siguiendo al Señor, ¿es Él nuestro rey, no? Y es bien fácil. El rey es aquel que manda, es así de sencillo, ¿no? Y Él está mandando tu vida, Él es el que manda, tú lo sigues a Él, ¿no? O sigues de ratos a Él, de ratos te sigues a ti mismo, ¿no? Yo me hago la pregunta a mí mismo también, ¿no? ¿Estoy siguiendo a Jesús, no? Pues si Él es el rey, es a Él a quien tengo que seguir, ¿no? Y esa es la dirección en la que tenemos que ir. Él, en verdad, yo sí sé, yo sí creo que Él es nuestro rey, pero que tenemos que, en verdad, aprender cada día a someternos nuevamente y más a su reinado. Tenemos que aprender a caminar como súbditos de Él, ¿no? Entonces, Él es el rey, solo que Pilato no puede ver. Entonces, y mi reino no es de aquí, es un reino espiritual que cambia el corazón, que cambia la vida. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, ¿no? Y entonces, ¿eres tú rey? Le hace la pregunta y Jesús le está diciendo, sí, tú dices que yo soy rey, es verdad, ¿no? Y dice, y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, ¿no? Y va a hablar aquí de la verdad, pero Jesús está diciendo que Él es rey. En Isaías 9, Isaías 9, versículo 6, hay una profecía acerca del Mesías, acerca de Jesús. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Habla de que habla de que él es príncipe de lo dilatado de su imperio, que gobernará sobre el trono de David, y su reino será para siempre. Jesús es rey, es el rey, y va a regresar a reinar. Nosotros podemos someternos a él ahora que estamos aquí. Entonces Jesús dice, tú dices que yo soy rey y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Entonces, para dar testimonio a la verdad, cuando Jesús dice yo soy rey, está diciéndole es verdad. Tú estás diciendo eso y es la verdad, yo sí soy rey, estoy dando testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, ¿no? Y Pilato le dijo Pilato en el versículo 38, ¿qué es la verdad? ¿No? ¿Qué es la verdad? Y esa es una pregunta que se está haciendo un político muy práctico, que en verdad para Pilato, la verdad pues era Roma, la verdad era César y la verdad eran las armas. Esa es la verdad de Pilato, no hay más, pero, y no está interesado en nada más, pero en verdad sabemos que no es eso, no es esa la respuesta y no es esa la verdad. Estaban viviendo también en esta época en la que había habido muchos filósofos griegos buscando la verdad, y nadie hallaba la verdad. Y en verdad, Jesús es el único que puede decir que Él da testimonio. Dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿No? Y hay muchas respuestas. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Y una buena respuesta es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad. En Juan 14:6, también hay un versículo que quizás es conocido, 14:6. Jesús le dijo a Tomás, Jesús le dijo,
yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es la verdad? Y es irónico, porque Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y Pilato está hablando con la verdad, tiene la verdad al frente suyo, y no se puede dar cuenta. ¿Qué es la verdad? Es una pregunta en verdad muy triste, porque mucha gente anda buscando la verdad. Y Pilato, desde el punto de vista humano, noten, es gobernador de una provincia, tiene poder, tiene dinero, tenía una esposa, materialmente tenía todo, tenía miles de soldados a su disposición, y lo más básico no lo tiene, que es la verdad. Está perdido, ¿no? Está perdido. Nosotros somos muy privilegiados en saber la verdad, y antes estábamos como Pilato, estábamos confundidos y perdidos, pero tenemos la verdad, y, y podemos estar aferrados a ella. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho eso, salió otra vez a los judíos y noten, y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, declarado inocente, inocente en el juicio, no hay ningún delito contra él, no hay nada en contra de Roma. Jesús, existe un testimonio en los evangelios que fue declarado inocente en diferentes juicios y por diferentes personas. Hasta después que él muere en la cruz, hay un centurión romano que dice verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Eh, fue crucificado al lado de dos ladrones. Uno se burla de él y el otro lo reprende al ladrón y le dice, nosotros estamos acá porque lo merecemos, pero este hombre era justo, este hombre no merecía estar acá, es inocente, ¿no? Y se arrepiente. Y hay un testimonio, la verdad, de que Jesús es inocente en varios versículos. Yo les voy a dar, si quieren, unos cuantos en los que dice que Jesús es inocente. Por ejemplo, en Mateo 27, versículos 3 y 4. Jesús es declarado inocente. Mateo 27, 3 y 4. 27, 3 y 4. Jesús es declarado inocente. ¿Quién lo dice? Lo dice el que lo entregó, lo dice Judas. Noten. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, inocente. ¿No? Después, por ejemplo, en el mismo capítulo 27, versículo 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer, la mujer de Pilato, le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Con ese justo, lo llama justo. Después, en Lucas 23, Lucas 23, 39 al 41. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo, ¿no? Y sigue el testimonio de la inocencia de Jesús. Hay más versículos, pero Jesús por la autoridad que debía condenarlo es declarado inocente y termina muerto en una cruz, ¿no? Ese, en verdad, sí es injusto, y a la vez Dios está también llevando a cabo su plan. Y antes de terminar, ¿no? Cuando vemos a Jesús que es interrogado por Pilato, ¿no? Y al final termina Pilato diciendo que es la verdad, en verdad muchas veces para los cristianos las apariencias engañan, las cosas no son como parecen. Humanamente Jesús está en el juicio, Jesús está siendo en verdad juzgado, pero en verdad el que está en juicio en ese momento es Pilato también, ¿no? Porque Pilato está preguntando, tú eres rey, y no lo puede reconocer como rey. Y al final, teniendo la verdad a frente de él, no puede verla. ¿Y qué es la verdad? Y una vez que Jesús ha dado testimonio y le ha dicho, ¿no? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, ¿no? En verdad, de alguna manera es el mismo Pilato que está en verdad siendo condenado también, al no reconocer quién está frente de él, ¿no?
cuando Pilato le dice eso. Y Pilato lo declara inocente, no hallo en él ningún delito. Y Pilato lo quiere soltar, porque Pilato sabe que Jesús es inocente, sabe, y lo que va a hacer para zafarse de los judíos también, ¿no? Para a ver si lo libera, va a soltar un prisionero. Y él posiblemente en su mente pensó que la gente iba a estar a favor de Jesús para condenar a Barrabás, que ahorita vamos a ver. Barrabás era un criminal y la gente sabía, ¿no? Y de esa manera taparle la boca a los judíos y ya no tener más problemas, ¿no? Porque sabía que era inocente, ¿no? Entonces en el versículo 39 dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón, ¿no? Y en verdad Pilatos hace esto para soltarlo. Y Pilatos dice, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Mostrando a lo mejor cierta esperanza de que fuera liberado. Pero la gente dice que no. Y noten que la Biblia nos dice que Jesús hizo bien. En todo su ministerio en la tierra, en toda su vida, hizo bien. Nunca hizo mal a nadie. Sanó enfermos. Mostró el amor de Dios. Cada persona, si leen los evangelios, cada persona que buscó a Jesús, Jesús siempre le ayudó. Siempre. No hubo una vez que no los ayudara. Siempre estuvo dispuesto a hacer un milagro, estuvo dispuesto a consolar, a hablar palabras de perdón, a mostrar el amor de Dios. Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero que sin embargo el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En la humanidad tuvo el privilegio, ¿no? Y el testimonio de ver a Dios encarnado y no solamente por medio de los milagros. Cuando dice Juan 1:18 que el Hijo lo ha dado a conocer, está diciendo también que en verdad nosotros podemos conocer a Dios por medio de Jesús y que podemos conocer el amor de Dios. Jesús, si leemos los evangelios, vamos a ver su amor, no solamente sus milagros, vemos su amor y su perdón y su misericordia y su gracia, y por medio de él conocemos a Dios. Y después de haber el mundo observado eso y los judíos observado eso, tienen dos opciones. Tienen a vamos a llamarlo este hombre, y tienen a un ladrón, a un criminal, y deciden por el criminal. Y en verdad eso pueden haber muchas razones, pero creo que la cosa de fondo es el corazón tan endurecido de la humanidad. Ahí podemos ver lo mal que está la humanidad. Una vez leí algo que me impresionó mucho, ¿no? Alguien decía, si tú quieres ver qué tan perversa es la humanidad, qué tan bajo hemos caído y tan cegados estamos por el pecado, nomás tienes que ver a la crucifixión. Vino Dios, se hizo hombre, y el hombre crucificó a Dios y lo puso en una cruz. Así es lo mal que estamos como humanidad, en verdad. A eso es lo que somos capaces de llegar, a lo bajo que caemos como humanidad. Quiso soltarlo Pilato. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Barrabás, ¿qué significa Barrabás? Barrabás significa hijo del Padre. En hebreo. Bar. ¿Se acuerdan de Abba Padre también? Bar es en hebreo. Sí. Sí. Hijo del Padre. De Abba. Ajá. Bar, hijo de. Esto es hijo de. Y Padre. En hebreo. Hijo del Padre. Y es interesante que él tenga ese nombre. Él, si existe alguien que en verdad puede decir que Jesús tomó mi lugar y murió por mí, ese es Barrabás. Porque Barrabás sí vivió esa experiencia. Barrabás era culpable, era ladrón, era criminal. Y sin embargo, él queda libre. Y la única razón por la que Barrabás queda libre es porque Jesús toma su lugar y toma su condena.
¿no? Si alguien pudo experimentar eso en verdad en carne propia, no hay nadie más como Barrabás que vivió eso. Y, y vamos a ver que la condena que caía sobre él recayó sobre Jesús. Eh, lo último en este capítulo es también algo que a veces me hace pensar la actitud de Pilato. Pilato al final se deja llevar por lo que dice la multitud. Pilato no actúa como de acuerdo a su convicción, sino actúa de acuerdo a lo que están presionando, al miedo que hay. Y eso para nosotros como cristianos es muy mal consejo, ¿no? Nosotros al contrario tenemos que estar preparados como cristianos, vamos a desagradar a muchos, ¿no? Y hacer las cosas nada más para agradar a la gente, a la multitud, no es bueno, no es buen consejero eso, ¿no? Nosotros al contrario muchas veces tenemos que estar muy firmes por la verdad, porque ante mucha gente vamos a ser impopulares, no vamos a ser populares. Entonces no dejarse llevar por eso. Y la próxima semana vamos a ver lo que es la muerte del Señor, su sacrificio, ya yendo a la cruz. Pues vamos a orar, vamos a terminar. Señor, al darnos este tiempo para estudiar ahora, Señor, te agradecemos, a pesar que Señor, han pasado muchos años y estamos en una noche, Señor, en un lugar tan lejos de Israel, estamos en Lima, Perú, Señor. Tú nos permites, Señor, recapitular y ver lo que pasó, Señor, esa noche también del arresto en Getsemaní. Como, Señor, nosotros somos el Getsemaní, somos esa prensa que aplastó a Jesús por nuestros pecados, el peso de nuestros pecados. Y vemos como Señor, Señor Dios, tú no lo obligas, Jesús va voluntariamente quiere tomar nuestro lugar y mi lugar. Y vemos, Señor, vemos a Pedro, Señor, Padre, que su carácter y su valor fallan, Señor, y tú lo miras, y tú lo perdonas, y tú lo restauras. Y vemos, Señor, la protección de Jesús hacia sus discípulos, y vemos, Señor, en verdad, cosas, Señor, que son indescriptibles, Señor. Señor, vemos el juicio ante Pilato, Señor, y vemos que él ya sabía qué muerte iba a morir, y vemos que es una profecía cumplida, y vemos que en eso se cumple lo que dice Gálatas, Señor, que él fue hecho maldición, y porque él fue hecho maldición, nosotros hoy día estamos aquí, Señor, y con una oportunidad de llegar a ti. Señor, en verdad las gracias se quedan cortas, Señor, porque por todo lo que tú has hecho por nosotros, por la demostración de amor tan grande que has tenido, Señor, hacia nosotros, Señor, por tu gracia, Señor, tu favor no merecido, Señor, no merecemos nada de esto. Y sin embargo aquí estamos, Señor, por fe en tu Hijo, Señor. Gracias por lo que hiciste, Señor, por nosotros, Señor, en entregar algo tan amado para ti, Señor, tu propio unigénito Hijo. Señor, no podremos agradecerte lo suficiente. Ayúdanos a meditar en estas cosas, Señor, en esta noche, mañana, Señor, cuando tú lo traigas a nuestra mente y te pedimos que nuestro caminar, Señor, cambie y se transforme a la luz de tu amor y que Jesús en verdad pueda ser nuestro Rey, Señor. Señor, yo anhelo que Él sea más mi Rey, Señor, y te pido lo mismo para todos aquí, que en verdad podamos ser gobernados por tu Hijo, Señor, por medio de la fe. Padre, gracias, tú eres digno de ser alabado en gran manera, tú has sido y eres bueno y nos colmas de bendiciones, Señor. No podremos agradecerte lo suficiente. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta noche y por quien tú eres, Señor. Amén. Amén.